Bueno, pues ahora viene la parte práctica de cómo testear. Así que vamos primero, la primera parte. Lo primero es añadir la librería primero nos va a pasar a JUnit y segunda parte sería usar Mockito para hacer los test de colaboración para cuando tengamos las interfaces. Primero hay que introducir la librería con un test compile. Pues aquí le estamos diciendo que solo se va a utilizar para cuando ejecutemos test y cuando compilemos la aplicación no se va a incluir esta librería. La nomenclatura de los tests, cuando declaramos una clase que va a contener test, va a ser la misma clase, va a ser el mismo nombre que tenga la clase que vamos a testear, añadiéndole el sufijo test. Cualquier método incluido en esta clase que tenga la anotación a un test va a ser un test. Y los nombres que deben empezar, como ya ha explicado Sergio, deberían empezar con el prefijo sul y explicar lo que hace realmente el método que vamos a testear en esta parte. Como podéis ver, @test y se declara en el método y esto va a ejecutar cuando ejecutemos los tests, pues nos va a decir si pasa o no pasa el test. Aquí en esta clase ahora mismo no hace nada. También otra parte es que hay que ¿dónde va a ir estar la clase de test? Va a ser la misma estructura que estamos utilizando para la clase que vamos a testear. ¿El por qué? Porque primero podemos acceder a los métodos que dependen de ella. Y segunda parte, si va a ejecutar... a ver, no. Vale. Y tenemos que tener los directorios Android Test y Test. Es la misma estructura. ¿Cómo te refieres que tengan Mira, el mismo namespace? Los paquetes. Mira, los paquetes... O sea, el mismo byte. Claro, vamos a ejecutar... Va a tener... tenemos el paquete principal donde vamos a tener sus clases. Por ejemplo, ejercicio 8. Y a su vez vamos a tener una clase test, un paquete test, que va a tener la misma estructura. Aquí ya está, pero vamos a poder acceder a una clase que se llama ejercicio 8. Una clase que vamos a testear. En orquesta tenemos que cambiar esto, no te digo. De momento ¿Hay es... alguna forma automática de copiarlo? Sí, ya lo explicaré. Para añadir una nueva configuración, pues hay que cambiar... Vamos a build variant. Y aquí tenemos Android Instrumentation. Por defecto va a ser Android Instrumentation, que va a ejecutar los tests de Android. Si veis, aquí se pone en verde. Y sin embargo ahora no. Claro. Y esto, si ponemos unitest, se pondrá en verde y está activo. Y esto va a pasar a los test unitarios. Seguidamente tenemos que añadir una nueva configuración. En este que añadimos, le damos a seleccionar y le damos un JUnit. Al símbolo más, JUnit. Y nos aparecerá un listado así, donde pondremos el nombre al suite de test que vamos a pasar. Y aquí podemos seleccionar los distintos, digamos, el ámbito que va a ejecutar esta suite de test. Que puede ser en todos los paquetes, en los directorios. Habitualmente serían todos los paquetes, pero aquí ya seleccionamos si va a ser en qué módulo. Si solo los va a ser módulo simple
o los módulos que dependan del módulo que vamos a testear, por ejemplo, de la clase app. También, si ponemos esto, por ejemplo, va también a ejecutar los tests que estén en el presente y en el dominio. Si ponemos aquí clase app. ¿Me seguís? El otro día me di cuenta también que sobre cualquier paquete de test, incluso sobre el grandote, le puedes hacer un run del tirón. Entonces, Vale. ejecuta todos. Todos los que estén de ahí para abajo. Vale. Pero esto que está diciendo Benny es para tú darle al play directamente y que ejecute lo que hemos creado. Bueno, pues Probando cuando creamos una clase de test, podemos anotar a los distintos métodos que va a componer esa clase de test de diferentes maneras. Como he dicho antes, @test es un test y ahí vamos a insertar los tests que van a ir dentro para testear la clase en sí. El método debe de ser público y ya está. Así es que @before se va a ejecutar antes de cada test. @after se va a ejecutar después de cada test. Es decir, que vamos a ejecutar el método @before para inicializar lo que necesitemos de cada test y @after para, digamos, desinstanciar lo que hayamos ejecutado. Es decir, que si tenemos una base de datos y creamos un cliente para que añadimos a esa base de datos un cliente, necesitamos que ese test sea unitario. Así que cuando ejecutemos el test, el cálculo que hemos hecho, tenemos que borrar ese cliente de la base de datos para que si vamos a ejecutar otro test, sea totalmente independiente. @before class y after class se van a ejecutar antes y después de solo una vez. Se va a ejecutar antes de before class se va a ejecutar antes de before y solo se va a ejecutar una vez. Y after class se va a ejecutar solo una vez después de after. Y deben ser métodos estáticos. Bueno, pues la herramienta que vamos a utilizar para verificar nuestro código se llaman aserciones y verifican que nuestro código esté correctamente. Yo creo que aquí no se ve. No actual, vale. Y el ejemplo es eso, que si añadimos dos números, tenemos que añadir, sumar dos números positivos, el resultado va a ser un número positivo. Pues tenemos que escribir que el cálculo, tenemos que calcular, hacemos el cálculo y verificamos si lo que calcula esa función es lo que realmente esperamos. Existen diferentes métodos para probar nuestras condiciones, nuestros métodos. Assert true o podemos pasarle si nuestra función devuelve un booleano, podemos probar si es true o false. Assert true o assert false. Podemos comprobar si es null o si no es nulo. Con assert equal, digamos que podemos probar si dos cosas son iguales. Es parecido al equals de los string. Probamos si dos valores son iguales o incluso si podemos pasarle, creo que ahora veremos ejemplos, pero vale. Assert same es si son la misma instancia o no son la misma instancia de un objeto. Bueno, aquí
Me pide device, aunque corra los JUnit. No. No. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algún ejemplo. Sobre Java, lo puedes hacer sobre consola, no hace falta ni device ni nada. Pues, Pero ¿Me arriba podéis tiene decir alguno que se va a imprimir por consola? Especialmente a lo mejor tendría que ser Sergio. Dale a... for class. ¿Qué se va a imprimir por consola cuando yo ejecute este test? Ya se va a imprimir. Before class, setup. Y ahora Test pone lo que ha uno. hecho bien, sería... todo el package. Teardown. Arriba, arriba. Dale. Bueno, ya está aquí abajo, pero ver cuando ejecutamos un test súper rápido al hacerlo. Lo que había hecho antes también Sergio, Ahora cuando le dé al room, se Dale. todo lo que tú quieras testear tiene que ser público. No se puede testear nada privado. No. Si el tema es que si tenemos muchas clases en muchos métodos privados en una clase, tenemos un problema y habría que separar Vale. esa lógica para una clase auxiliar. Auxiliar para que sea esa la que Claro. utilice y esa de los tenga público. Sí, Vale, vale. Sí. Porque de qué manera diseñarlo, porque privado vas a tener privado. sí, pero si hay podemos probar una lógica que sea trivial, que sea privada, pero si tenemos muchos métodos privados y hacen una cosa que sea complicada, digamos que sea compleja, Estáticos, ¿no? Meter un wrapper para poder probar eso. sí. Pero también existe también como PowerMock y demás que sí podemos meter y que claro, testear debería ser métodos esta- ahora estáticos. ya sí, ¿no? O sea que no, yo pensaba que era el build variant. mal? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿El qué? Eso, ¿por qué aparece before class después del teardown? Ahí te dice el Pues before class, setup, test 1, test down. A lo mejor Coño, está ¿cómo ahí. hace? Sí, aparece por medio. De todas maneras, escúchame. O no sé, hacer, creo que. Ejecutarse se va a ejecutar así, pero a lo Ahora mejor... Si hace así, Y las tres clases después de que las ¿Dices que se había ejecutado? Sí. también debería. Vamos A lo ver, mejor- pero así. También, no sé por qué. A ver si a lo mejor está vacío esto. Esto es lo bueno, lo otro ha sido una... No, eso debería de. Eso debería de ejecutar. Vale. Bueno, aquí tenemos assert true para decir que introducimos. Assert null. Cuando un objeto es nulo, podemos testearlo y cuando está relleno es para hacernos nulo. Cuando assert equal es decir si los dos valores son iguales, es decir que 5 y hot, los dos tienen 5. Luego lo vemos, da igual. No te- Estamos testeando aquí que son iguales. Luego te lo Sin configuramos. embargo, como estaba diciendo, estamos aquí viendo que los dos son iguales, pero sin embargo, si yo ejecuto este test, estos dos, en la clase foo, que solo contiene un valor, aquí me va a fallar porque estos dos no son iguales. Y cuando falla, como podemos ver, nos dice que ascension fail. Y podemos ver las diferencias que en esta clase, como vemos, está verificando que son direcciones de memoria, no que el valor, los objetos que tenga. Ahí habría que usar, si quisieras que fuera lo mismo, assert same. No toques nada, no toques nada, Benny, no toques nada. Stop, stop. Stop. Vale. Nosotros vemos ahí que hay un error. Pero ¿cómo sabes que está fallando el test a ser equal to? Te lo dice ahí. No. Te dice donde. Assertion failure error. Pero te dice el método. Pero sí, a la izquierda del todo tienes la application, Mira. sample to test. Ah, vale. Aquí nos está acá diciendo y cuál El que ha están ok. petado. Y nos dice realmente Ese es el café. cuál ha fallado. Es que eso es lo que no me cargaba a mí. Sí, es verdad, eso era lo que no te Eso es lo que no carga en este. Que he Ese reiniciado. árbol de testing. Entonces, si ahí hay métodos que tienen nombres legibles, pues ya ves lo que Mira, hacemos. ahora mismo cuando he quitado estos no me aparece realmente y me lleva a donde han fallado. Porque estaba imprimiendo por consola y no salía. Tenía que hacer scroll. Y sin embargo, y también cuando hace esto.
En este caso sería assert not same. Y pasa el test. Aquí, al ser una, digamos, estamos igualando las direcciones de memoria, esta va también a pasar. Aquí, ¿qué creéis que va a pasar? Bueno, Son objetos complejos, no son objetos, no me acuerdo cómo se llama, Que no son lo básico. Primitivo. Entonces el primitivo, entonces el equal va a fallar. no, porque al ser también los considera como, ¿Antes los consideramos como primitivos entonces? Sí. Al hacer el equal. estas clases, aunque sean test dobles, también. No, con trampa, esa. Esa que con trampa. Sin Entonces, embargo, los objetos sí serían objetos diferentes. Sin embargo, esta sí va a fallar porque tienen eso, pero comprueba. En esta sí comprueba los valores que hay dentro. Sin embargo, en esta no. Claro, aquí sería not same, pero esto... Así. Assert. Not same. Not same. Que creo que tampoco. Sí. Una cosa que no se haya dicho, aunque de todas formas te lo... No estamos grabando ahora, ¿no? ¿Estamos grabando? Sí, sí. Bueno, estaba aquí abajo. No, no digo. Que digo lo de los import static. Sí, Que los import de todas estas cosas tienen que ser import Ah, static vale. para que tú no tengas que hacer Es una verdad. referencia a un objeto para llamar a ser true, a ser false. tiene etc. que ser No son import estático. normales de los nuestros. Porque si no, tú puedes poner un import no estático, pero tú tienes que poner assert mayúsculas, en mayúscula primera, punto, assert equals, assert no sé. Y para hacerlo más sencillo son estáticos. Vale, pero esto que estamos viendo ahora mismo es solo para ver qué hace el assert same, assert no same y eso, ¿no? Sí, O sea, aquí no para es- explicaros más o menos y ver cómo se comportan los test y cómo se hacen, ¿Cómo funciona? cómo funciona. Vale, seguimos un poquitín más. ¿Paso? No. Aquí. Vale, pues aquí también decir que tenemos que cómo poner los tests. Si veis, una clase moneda le insertamos que son la cantidad de 10 y el tipo de moneda, que es dólares. Y como podéis comprobar, tiene el método AsserEqual acepta dos valores. El de la izquierda, el primer valor, va a ser lo que nosotros esperamos. Y el segundo parámetro va a ser el método que estamos calculando. Es decir, que siempre tenemos que ponerlo de esta forma, sobre todo por que no nos liemos. Él se utiliza. Eso es porque la salida luego, ¿no? Sí. Cuando... La salida del método siempre va a ir en segundo lugar. Y es lo que nosotros realmente esperamos, lo que sabemos que lo que va a devolver el método. Y también decir que los test, cuando hacemos una SerEqual de dobles, tenemos que, digamos que la manera de que Java maneja los dobles no siempre son exactos, siempre va a depender de un decimal. Y tenemos que darle una especie de umbral para verificar si realmente, aunque sean iguales, siempre nos va a dar que el test va a fallar. Y tenemos que meter un umbral para poder verificar, es decir, 0,001. O sea, Margen de error. Un margen de error, sí. Bueno, pues también podemos testear las excepciones. Si un método no está devolviendo una excepción, cuando en la anotación @test podemos meterle algún parámetro, que en este caso es exceptive, y declarar qué excepción exacta nos va a devolver el test.
Pero bueno, no existe una mejor solución que es usando @rules, que ya lo veremos lo que es. También podemos, si una función tarda más de la cuenta, si ponemos más de un segundo, pues podemos decir que directamente cuando pase ese segundo no falla el test, porque tarda más de la cuenta. Y también podemos ignorar test. Si, por ejemplo, podemos hacer un test, pero a lo mejor nos falla o nos vamos a otra parte y no terminamos ese test, podemos poner, podemos poner la anotación @ignore y especificar por qué hemos puesto ese @ignore. No deberíamos utilizar nunca esta anotación, excepto que sea muy... que no tengamos más que utilizar, no tengamos más remedio que utilizarlo. Por ejemplo, es que un tío se haya ido de vacaciones, pero no sabemos cómo resolver ese test, como si hacemos un refactor y nos falla, si directamente nos falla ese test, y el tío está de vacaciones, a lo mejor ponerle @ignore, pero no... Sería cuando sospechemos que Sí. el test está mal hecho, quizá. Claro. No, Esté porque mal no hecho actualizado y seguramente o porque no esté haya tocado algo. Sí, cuando hemos tocado algo y cualquier cosa, pero no deberíamos nunca utilizar esta nomenclatura, O sea, esta anotación. Claro, el escenario sería, imagínate, haces un refactor, tú en el refactor crees que lo has hecho bien, totalmente bien, de puta madre, y te sigue fallando el test. Sospechas del test porque crees que no está bien hecho y lo pones en @ignore, porque supuestamente cuando pones un refactor el test debería de pasar. Pues estás haciendo una batería de test, estás en uno, con cierta complejidad, y de repente te llaman de la guardería, oye, los niños está mal, lo deberías cambiar. También, y tienes que Quieres subir los cambios para que se pasen todos los que ha hecho en la iteración continua, y ese como todavía no lo has terminado, pues lo pones @ignore. Sí. Bueno, aquí explicando los dos. Y como ha dicho Ruiz, bueno, aquí tampoco, pero a ver, si quitamos esto, creo que nos da la importar. No, aquí no. Vale, pues nada, luego que nos da a ejecutar, luego lo haga la ruta correcta, pero todavía no me sale. Vale. Vale. Bueno, pues eso, que aquí se lanza un run exception. Aquí se duerme 10 segundos, pero si tarda más de 1000 milisegundos, entonces fallaría el test. Y aquí la nomenclatura. Luego esto lo subiré para que lo tengáis en parte de referencia. Y vale. ¿Cómo se ejecutan los test? ¿En qué orden se ejecutan los test? Pues realmente depende de cada máquina virtual. Es decir, que cuando yo en mi máquina ejecuto los tests, en parte siempre se van a ejecutar en el mismo orden. Pero en tu máquina se van a ejecutar de distinto orden que en el mío. Es decir, que si cuando hagamos test unitario, si no podemos hacer que escribir primero un test y después debajo escribir el otro que creemos que va a almacenar el valor y se va a ejecutar después de ese test. En cada máquina se va a ejecutar de forma distinta y tiene que ser siempre unitario. Los tests. Claro, de ahí el problema que yo comentaba antes de que un test no puede depender del anterior. Claro, pero es test unitario. Sí, exacto. Decir que podemos también fijar entre comillas un orden. Que si escribimos JVM, podemos renombrar el método, la clase como @fixMethodOrder, y si ponemos JVM, digamos que deja a la máquina virtual de Java el orden, y como digo puede variar, que en parte es casi igual que el default. Y con name /ascending, digamos que lo ordena alfabéticamente. Y en este caso sí podríamos tener
un orden de cómo se ejecutan los tests. Borro todo esto para que no lo tengamos en cuenta. Oye, un test en el que pones el expected exception de la zona de excepción, porque Sí. te pone como fail. ¿Ahí te pone? No falla. Sí. No debería. Yo he probado uno en el que ¿Lo tienes? necesita lanzar una excepción y la lanzo. Mira, cuando Y ahí me dice fail. test ignore, test Como ha ignore. dicho que mejor utilizarlo con los Mira, rules. Vale. Ya, he probado tanto hacerlo así. Que yo realmente. Estoy siguiendo el de la de Bogela, ¿vale? Cuando es mayor que 1000. Bueno, cuando lleva mira, más, Ruiz, cuando yo ejecuto el test de test exception, que no sé dónde está, aquí el primero, me da que pasa el test. Yo escribo runtime exception y me da el error que yo espero, la excepción que yo espero. Espérate, te está... No estás lanzando digo. Expected illegal argument exception, porque esta clase al hacer multiply, cuando es esto mayor que 1000, lanza ese illegal argument exception. El código este que testeas A ver, un momento. es el mismo que tú usas luego. Además, si directamente aquí En la le puedo clase. hacer un throw y le new O illegal sea, es argument decir, si exception, tú haces también lo dice igual. 2 más 2 Sí, para 4. Ese mismo código que tú tienes en el test es luego el que tú llamas en la tú tienes que en tu aplicación. son los dos, tienes que tener dos valores, lo que tú calculas ¿Qué ha puesto? y lo que tú esperas. Tú sabes que 2 más 2 son igual a 4. Pues tú darías la clase suma al método suma con 2,2 para los valores y cuando lo que te devuelve es 4. Entonces tú sabes que vas a obtener 4. Pues en el primer O sea, le dices en el primer parámetro. En el primer parámetro es 4 y en el segundo es calculadora.suma entre paréntesis 2,2. O sea que sí llamarías realmente al Claro, Llamas al método. tú llamas al método. Ahora este sí no tal cual lo que venía en el de Bogela. Si es un expected no debería ser un fail. Enséñame. Sí, Pero Es es el lo punto. que Es que no sé si lo veo. claro. A ver, ¿cómo generaría una mentira? directamente el test. No, no, después. Como esto hay que venir se ha puesto, pero ha hecho mejor usarlo con los rules. Sí, no, pero Pero, debería eso, ser, ¿no? pero es que eso debería dar. No debería ser un fail. Sí, debería funcionar. Luego lo miramos también. Es tal cual es de aquí, Bueno. de Bogela este. Si ejecuto este método, estos métodos de test, estos tests con default, se ejecutan de manera, en este caso, uno detrás de otro, pero evidentemente en otra máquina se puede ejecutar tras cada ejecución según le dé de forma distinta. Podemos probar JVM, que me imagino que será igual. Es decir, que se ejecutan aquí se ejecuta de manera distinta según le da, pero si ponemos que sea por nombre ascendente, se van a ejecutar siempre según lo que hemos puesto en los nombres del método test. Este va por nomenclatura, primero va la C, después la I y después la R. Y siempre se va a ejecutar igual. Bueno, pues no sé si ya que no da tiempo ni a hacer el ejemplo, ¿no? Hasta 15 minutillos más le podemos dedicar. Pues vale, pues llega esta otra parte, que esto lo veremos el siguiente día y vamos a hacer esto ahora mismo. Empezar creando un proyecto vacío
que se llama prueba testing o testing prueba, como queráis. Dad un momento Alt 4. A ver si os saca vosotros lo de Room. Ok, al 4. Sí. ¿Qué tiene, Alberto, qué tiene? ¿El Android Studio nuevo? No, el 1.5. Yo no sé cómo. Voy a reiniciar y ya está. ¿Tienes un proyecto, hacemos un proyecto nuevo, dices? Sí, un proyecto nuevo de vacío. Empty Activity. Ya he descubierto lo que pesa del Android. Y copiar esa clase. Vamos, venir. 3 GB de Android, pero 50 y tantos todo el SDK. No, eso es lo que pesa son los Y sistemas. copiar la clase que os he ¿Los pasado. emuladores o qué? Los ¿A que emuladores, sí? tío. Lo que yo te dije. Un de la emulador memoria. pesa 15 gigas. ¿Tú sabes por qué? Porque tiene el sistema operativo dentro, es una máquina Y virtual. porque reserva memoria real para el SD del teléfono. El que queráis, da igual. Mano, Todavía no lo has pasado, dale al 15 gigas, solo el del API 23. intro. Claro, en Una todas razón. todas las arquitecturas. ¿No hay razón para usar Genymotion? Genymotion, ¿cuánto pesa? Yo creo que menos, ¿eh? Te lo creía cada vez. Y cuando sacan el emulador bueno, Aquí no, en este portátil Una clase con 4 gigas. para testear. ¿Qué vais a testear vosotros? Vale, espera. Que Genymotion ya no se puede utilizar. Yo me he creado un proyecto y ya tiene el test, ¿vale? Yo he generado otro test de error, ¿Entero? pero Vale. es que ¿Entero? no ¿Sí? me saca Sí. la ventana. Coño, pues yo lo sigo usando. Y además el Alt Yo F4, me el Alt 4, que es Vale. para que te saques a view, no, no, está deshabilitado. Ahora, Vale. la web por lo menos me ponía eso. O lo han cambiado o... Hombre, siempre había una parte de pago, pero no sé si lo habrán puesto No ahora. veo tu. No veo. De todas formas, cuando salga el emulador nuevo, Mira, os voy a decir lo que pesa el Android Studio más el Me he SDK. equivocado de zona. En total. pero... ¿Eso muchas lo gracias. plantó el calculador JINI? Da igual. En el main, en la carpeta main dentro de Java, donde quiera. En el directorio base. 3,3. Vale, aquí. Al lado Que de- nos bajamos eso entonces. Sí, os bajáis eso y lo plantáis. Que nos bajamos tu proyecto directamente. No, No, hay os una bajáis clase una solo. clase solo, un archivo, un fichero nada más. Que lo he pasado al grupo. Espera, Sí, yo lo tengo que es buscar. una calculadora. Si no, también me creo. No, pero- Entonces ahora calculator JUnit Test, ¿no? ¿Cuántas fichas tiene esa clase? ¿La activo otra vez o le instalo el Skype? voy a hacer este ¿Quieres que te programa. la pase por correo? Tiene cosas, ¿eh? Hombre, es que A ver, el así. Skype. ¿Dónde vas a ir a comer hoy, chavales? Ahora vas. Cuando queráis. A la abuela. 4 gigas pesa el Android Studio y el SDK sin chorradas. El SDK de la 18 hasta la 23. ¿en qué carpeta se...? Porque esto es... Ponlo al lado del main activity. En el main activity. Al lado, Java... Sí, que como se llame tu paquete, lo pones. Mi paquete se llama Torre. De torre. Lo sabéis que ya. No, aquí yo puedo- Arbeloa, tío. No, la verdad es con el paquete. Coño, no hay Es que crear ninguna conocido. clase. Un conocido. Fijaros que cuando se crea una clase de test a mano, no pone nada de nada. La tienes que crear así, no poner. Como ha dicho Ben. ¿Estáis haciendo algo ya? No, yo no, estoy no. jugando, yo estoy jugando. Pues lo tenéis todo en vuestro dentro del main, Eso sí, ¿no? dentro de Java y según como habéis nombrado el nombre del paquete, en mi caso ComGGGo mi application, cuando lo habéis creado el proyecto, Sí. pues lo tendréis que tener, aunque yo lo tengo dentro de práctica. Van a tener la sala, verás. ¿Dónde se pilla? En la sala. Bueno, Vale, pues está muy bien. Pues vale, tienen la sala, así que Pues venga, lo un vamos a test. dejar para el Por lo próximo menos día. uno. De hecho, no, tienen que A entrar lo ya. mejor Sí, lo porque- tenía en cuenta porque... Lo dejamos, seguimos el próximo día, ven. Nos vamos al pasillo y hacemos la daily, ¿vale? Yo tenía cuenta, pero...